Saludos gente de Dios. Qué bueno que esta mañana del sábado 29 de junio del 2024 usted esté pendiente para conectarse con Alma y conmigo en nuestro tiempo de esperanza. Que su vida esté llena de Dios, que toda su familia esté llena de Dios, que esa llenadura de la presencia de Dios sea una gran realidad en su vida. Siempre ha sido bueno y refrescante al espíritu tener este tiempo de esperanza con ustedes a través de todo este tiempo y buscar el rostro de Dios cada mañana y conectarnos con lo divino para que nos llene de su presencia. Así que esta mañana usted siéntase, ¿qué digo yo? Lleno de Dios, inmensamente lleno de la presencia poderosa de nuestro Dios. Así que esta mañana a ponerle todo el empeño a este tiempo. Acá en Humacao está la mañana lluviosa, así que damos gracias a Dios por esa bendición que sabemos que la lluvia representa para nosotros en este tiempo. Quiero invitarles a buscar en el libro de Génesis, que es el texto que nos va a ocupar en esta mañana, libro de Génesis, y que vayamos todos a buscar el capítulo 50 de Génesis. Y yo quiero leer varios textos de Génesis 50. Y quiero leer el verso 15, luego entonces leemos del 19 al 21. Dice el verso 15 de Génesis 50. Pero ahora que su padre había muerto, los hermanos de José tuvieron temor y se decían: ahora José mostrará su enojo y se vengará por todo el mal que le hicimos. El verso 19 lee de la siguiente manera: pero José les respondió: no me tengan miedo, ¿acaso soy Dios para castigarlos? Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo porque yo podía salvar la vida de muchas personas. No tengan miedo, yo seguiré cuidando de ustedes y de sus hijos. Así que, hablándoles con ternura y bondad, los reconfortó. Y ese texto, me quedo con esa parte del texto 19. No me tengan miedo, ¿acaso soy Dios para castigarlos? Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios dispuso todo bien, para bien. Y ese texto es un texto hermoso, hermosísimo. Dicho sea de paso, es una de las historias más hermosas de las Escrituras. La historia de José, la historia de su padre y de sus hermanos. Dios transforma el mal en bien. Y eso es una gran realidad. Eso es una realidad contundente. No hay cosa más cierta que esa que hemos leído en el verso 20 del libro de Génesis, en el capítulo 50. Dios transforma el mal en bien. Y eso merece un gloria a Dios y un aleluya profundo. Dios transforma el mal en bien. Historia extraordinaria. Aquí esta es la historia donde Dios transforma ese mal que aparentemente los hermanos quisieron hacer para José, lo transforma en bien. Lo transforma en una experiencia extraordinaria de la misericordia y de la bondad de Dios. Aquí tenemos una familia caracterizada por grandes quebrantos y tristezas. La familia de José, desde sus orígenes, era una familia quebrantada, una familia llena de tristeza, una familia común y corriente. Posiblemente
como cualquiera de las familias de hoy, o como tu familia posiblemente. Así que tenemos aquí una familia quebrantada, una familia llena de tristeza, de rivalidad, una familia llena de competencia, de rencores, de envidia, de cosas a medio hacer, de medias verdades. Esa es la historia que tenemos aquí. Es la historia que nos está narrando el libro de Génesis. La juventud de José se vio visitada por la mentira, por los celos, por los secretos, por la traición, y tuvo que pasar entre 10 a 13 años en prisión, simplemente por la acción negativa de sus hermanos para José. Eso le costó 13 años de prisión. Sin embargo, fue capaz José de, en esa situación difícil de 13 años de prisión, de haber sido arrojado en un pozo y abusado por sus hermanos, tuvo la capacidad de observar la presencia de la gran mano amorosa de Dios a través de todos los reveses y sus desilusiones y problemas de la vida. Pudo ver cómo Dios iba tornando cada experiencia negativa, dolorosa, la iba tornando en una experiencia de victoria y de bendición. Al hacerlo, José comprobó que Dios lo guiaba en medio de esas experiencias negativas. Y me parece que también nosotros deberíamos, a través de esa experiencia de José, ver cómo Dios nos guía a veces de manera misteriosa hacia los propósitos a través o hacia sus propósitos a través de las tinieblas, de las oscuridades. De hecho, yo escribí un artículo que lo dejé pegado en mi página, que lo titulé "No desates oscuridades sobre tu vida". Le invito a que lo lea si no lo ha leído. Entonces, cómo Dios desata su misericordia, cómo Dios obra de forma misteriosa, y cómo podemos ver los propósitos de Dios a través de esas tinieblas y de esas oscuridades. Gente, óigame bien lo que le voy a decir en esta mañana. Dios es el Señor Todopoderoso. Dios es el Señor Todopoderoso, que tiene toda la historia en sus manos y que trabaja en forma que permanece mayormente escondido, pero obrando de forma activa totalmente aquí en la tierra, en nuestras vidas. Y usa Dios lo que la vida nos trae para nosotros sacar de eso que parece o que aparentemente es malo, lo transforma en una gran bendición. José entendía que Dios está obrando en todas las cosas que él estaba experimentando. Las cosas que a pesar de no entender, incluso aquellas que atravesó en contra de él, que ya no tenía fuerza humana, para usarlo para que se cumpliese el plan, el propósito de Dios en aquel momento. Gente, nunca deseches nada de lo que estás viviendo, incluso aquello que parecería ser negativo.
nunca lo deseches, porque no sabemos cómo eso Dios lo puede transformar, lo puede usar en el futuro con nosotros, si nosotros nos sometemos a Él y si nosotros esperamos en Él. Yo soy de los que pienso de que siempre Dios transforma el mal en un regalo de bendición. Creo que no nos envía ese tipo de cosas. Creo que ese tipo de cosas se da por nuestra propia inconcupiscencia, por nuestra propia avaricia, por nuestros propios odios y rencores. Y eso a veces nos obliga o nos empuja a que hagamos cosas que no son agradables para los demás. Pero no obstante a ello, cuando somos víctimas de ese mal, el Señor lo puede transformar y usar para que se cumpla el propósito de Dios en nuestras vidas, para otras personas incluso, como le sucedió a José, la historia de José. Pero ese sometimiento a Él, ese encontrarse con Él, ese creer en Él, ese vivir para Él, es importante para que eso que vivimos, que en ocasiones no entendemos, se transforme en una experiencia de bendición para nuestras vidas. Entonces, gente, cuando nosotros nos sometemos a Él, Dios se hace el Señor de nuestra vida. Y todos los errores, todos los pecados y los desvíos por los cuales pasamos en el camino de la vida, Él los toma y los convierte, y yo no tengo duda de eso, en regalos suyos para un futuro de bendición cuando nos sometemos a Él. Fue exactamente lo que pasó en la historia de José. Posiblemente con muchas preguntas, posiblemente incluso con mucho coraje, pero pudo ver a Dios obrando en cada una de esas experiencias dolorosas a las cuales fue sometido. Y se fue cumpliendo el plan de Dios. Se fue cumpliendo el propósito de Dios. Y finalmente termina como rey o como gobernante de Egipto. Fíjense que tornó esa experiencia en un puente de bendición, pero eso solamente cuando nos sometemos a Él. Solamente cuando nos abrimos a Él. José no renegó de su pasado, sino que confió en la bondad y en el amor inmenso de nuestro Dios. Y qué lindo, qué hermoso cuando nosotros podemos confiar en la bondad y en el amor de Dios. Y esperar y saber que lo que nos ha pasado malo o lo que nos han hecho malo es material para Dios cumplir el propósito de Él en nuestras vidas. Aun cuando las circunstancias fueran adversas, fueran peor, Dios los transforma en un puente de bendición. Entonces permítanme preguntarle, ¿cómo tú te enfrentarías a tu pasado y dejarías que Dios convirtiese esas cosas negativas o que te pasaron o que te hicieron en puentes de bendición? ¿Cómo tú lo harías? Porque ese es el reto de esta mañana. Entonces, yo quiero dejar la historia aquí de José. Mañana hablamos un poco más de ella.
Pero José se despojó, se quitó, arrojó todo aquello que le hicieron. Y al hacerlo, se encontró con la presencia de Dios y logró transformar aquello que no era bueno en un puente de bendición. Entonces, ¿por qué no lo hacemos nosotros también? ¿Por qué tú y yo no convertimos eso que a veces nos quejamos tanto en un puente de bendición? Ese es el reto de esta mañana. Entonces te invito a copiar la oración. Copia la oración. Señor Jesús, Señor Jesús, afirmo en esta mañana, Señor Jesús, afirmo en esta mañana que tú me has colocado sobre todas mis pruebas para que las convierta en puentes de bendición. Gracias, porque podemos descansar en tu inmenso amor. Amén. Esa es la oración de esta mañana. Yo aprendí a transformar eso que me sucede malo en un puente de bendición. Pero hay que poner y hay que observar y hay que intimar y hay que buscar el rostro de nuestro Dios. Ahí dejo la meditación.